siempre me ha gustado y qué mejor ahorita, ¿no? Poderlo compartir. Obviamente gracias a la invitación del Centro de Orientación Alimentaria COA de Jorge Elisa, siempre como que buscando. Y pues bueno, les voy a compartir mi pantalla. Si por alguna razón no se ve bien, por favor, igual Jorge o Elisa o alguien que me ayude a decir que no se alcanza a ver. A ver. Entonces vamos a share screen. Listo, ¿ya se ve? ¿Sí? Ok. Sí, se ve bien. Perfecto. Listo. Entonces, pues bueno, realmente el tema que hoy les comparto, realmente es muy interesante. Digo, nos va a tomar 45 minutos apenas empezar, a lo mejor para muchos la primera vez que lo escuchan, y de ahí surge el interés. A lo mejor para otros ya es algo que han venido pues trabajando en su práctica y puede que no sea algo nuevo, pero en general en el gremio el término de psiquiatría integrativa, cómo se aplica a la nutrición o cómo la nutrición se aplica a esta, pues se desconoce, o hasta los términos, ¿no? El término de nutrición psiquiátrica, que hoy es, la verdad es que se está aplicando dentro del campo de la nutrición o medicina funcional. Entonces, que es importante ver qué es lo que integra, ¿no? O sea, pues esta rama o nueva rama que se está gestando. Entonces, estos son algunos puntos claves que me gustaría que se lleven, ¿no? Que primero, pues, un poco conozcan la psiquiatría integrativa o la psiquiatría nutricional, qué elementos ya nosotros, ustedes ya hacen, puntualmente el estilo de vida, y cuál es nuestro rol, porque me parece que dentro de esta rama es de la rama más olvidada de la nutrición, a menos que estés en un hospital psiquiátrico, y en general ni siquiera hay nutriólogos, ¿verdad? O dietistas en su tema. Entonces, creo que es importante considerar que la parte psiquiátrica, estos son datos del 2017. Entonces, estamos hablando de millones, o sea, lo van a encontrar hasta en Twitter como PGC, o sea, el Psychiatric Genomics Consortium, ¿verdad? O sea, este consortio lo que hace es el grupo más grande que existe ahorita a nivel mundial sobre estudio genético relacionado a ansiedad, a depresión y en general a trastornos psiquiátricos. Pues publicó esto hace 3 años, antes 3 años antes que pasara todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Estamos hablando que personas en la parte, vamos, de este lado del mundo, de las Américas, ¿verdad? 57 millones de personas tenían ansiedad y casi 50 millones de personas tenían depresión, de las cuales posiblemente muchas no han sido tratadas, y estas son las que ya tienen el diagnóstico. Entonces, empecemos a gestar esta hipótesis de hay algunas que ni siquiera entran dentro de estas cifras y que lamentablemente ni siquiera están siendo tratadas. ¿Por qué es importante pensar esto? Porque hoy, 3 años después, vamos, desde páginas oficiales, por decirlo así, ¿no? Te dicen, la segunda ola o la segunda pandemia va a ser depresión. Y lo puedes leer desde la OMS, lo puedes leer a lo mejor, vamos, en artículos más especializados, ¿verdad? Esto se publicó el 2 de septiembre, donde obviamente están viendo que la tasa de suicidios, la tasa obviamente de síntomas depresivos se han incrementado. Y nosotros lo vemos aquí en México, ¿no? Obviamente lo tomé de un, por decirlo así, de una página de comunicación masiva, pero ¿qué quiere decir? Que la mayoría de nosotros o personas que conocemos han presentado durante este periodo, pues alguno o varios síntomas relacionados a depresión y ansiedad. Y entonces dirán, bueno, pero eso se requiere que sea solamente un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? O alguien que tenga, aunque sea primeros auxilios mentales, como a lo mejor un facilitador de la salud mental. Sí, obviamente a lo mejor se tienen más habilidades. Sin embargo, desde la nutrición obviamente como la conocemos, podemos apoyar mucho a prevenir y tratar. Creo que es de las cosas más importantes que quiero que se lleven, que no es solamente el que no suceda, sino cuando ya está presente, cómo poder apoyarnos. Definitivamente es una crisis que como no se ve, a diferencia de otra, de obesidad, que no se habla, ¿verdad?, sobrepeso, COVID,
depresión y ansiedad, y yo digo, es una escala que nunca antes se había visto, pero es que en general nunca se ve, ¿no? Es como, es que es normal que esté ansioso, es que es normal porque, bueno, es que se murió su mamá, su papá, pero se normaliza, ¿cierto? Yo digo, ¿cuándo se ha normalizado un cáncer? ¿No? Como, bueno, es que tiene cáncer. Creo que nunca, ¿cierto? Entonces, en este sentido, tenemos que cambiar nuestro paradigma de tratar y siquiera ver, ¿no?, esta situación tan importante, que digo, lo platico con la maestra Rebeca Esponda, es quien realmente, pues, he venido trabajando esta visión, ¿no?, o sea, diferente de la psicología en su momento, ¿no?, o de la nutrición, que es un estigma, y que obviamente cuando un estigma se quiere tratar con algo tan concreto con la alimentación, es como hay un cortocircuito. Pero hoy te vamos a platicar de realmente se puede hacer mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque esta hipótesis, vamos, es una hipótesis que ya no es tan hipótesis, ya realmente hay estudios clínicos, pero que yo sé que a lo mejor para que los estudios se lleven a la práctica van a pasar muchos años. Dicen que son casi 17 o 13 años, ¿no?, entre los estudios y la práctica clínica cotidiana. Entonces, imagínense, digo, ¿cuántas personas van a fallecer? Las personas que tienen depresión, ¿verdad? O que, pues, se suiciden, o que tengan nuevamente años perdidos a lo largo de su vida. Pero este tema de la asociación de depresión y la asociación, perdón, entre obesidad y depresión, en general se toma mucho desde el marco conceptual de, claro, es que obviamente alguien que tiene obesidad pues está triste dentro de la situación y por eso desarrolla. Es una explicación simplista que yo he escuchado a médicos, ¿no?, mismos nutriólogos, los psicólogos tienen obviamente una visión mucho más amplia de una situación así. Pero hoy los paradigmas que se están obviamente insertando dentro de esta hipótesis, obviamente es el proceso de inflamación, ¿no? Que el inflamasoma que hoy ya conocen, ¿no? Que tiene que ver, en cada persona se manifiesta de manera diferente, y como algunos se puede manifestar en sobrepeso o en migraña, alguien puede ser un proceso mediador de un trastorno psiquiátrico. También el microbioma hoy es un sistema, ¿verdad?, que casi lo consideran aparte, es un sistema que requiere un estudio individualizado, y que también estamos viendo que el microbioma de las personas con un trastorno psiquiátrico, el microbioma de las personas o los niños que tienen autismo, pues que obviamente es una situación de desarrollo neurológico, es diferente a alguien de un desarrollo normotípico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente es un sistema que está mediando un proceso inflamatorio o un proceso, ¿verdad?, dentro de este cuadro clínico. En general, ¿no?, lo que hablamos o lo que tanto se ha estudiado del tejido adiposo siendo un mediador de inflamación, pues vamos, hoy se está viendo que puede mediar mucho de esta inflamación neurológica, y que tenemos que empezar a reunir o cerrar ese círculo, y que muchas veces los psicólogos no lo hacen, los psiquiatras menos y los nutriólogos mucho menos, ¿no? Realmente nosotros nos enfocamos en lo que es medible. Tiene obesidad, tiene un IMC, lo voy a tratar de bajar de peso buscando que sea más feliz, ¿no? Que dentro de su bienestar subjetivo, si se mide, que debería ser un indicador que se tiene que medir, ¿no? Hoy el INEGI lo mide, pues nosotros en la clínica tendríamos que tener esa visión nuevamente de integración de diferentes áreas. Entonces, les voy a presentar algunos datos para que nosotros veamos que realmente como mexicanos, como nutriólogos, que hoy no los mencionan, claro, los nutriólogos tienen que participar como en la prevención, pero estamos olvidando que también está pasando esto. Te digo, ni lo vemos, ¿no? O ni siquiera se toma en cuenta que los trastornos mentales son más comunes de lo que creemos y están más cercanos de los que creemos, ¿no? Uno de cada 4 mexicanos tiene una situación mental, y entonces esto obviamente son datos antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente hoy sea mucho más las personas que se sitúan en una situación así. Digo, aquí se movió, pero nada más quiero ponérselos. Nosotros, en general, lo que vemos, o lo primero, es tejido adiposo,
¿no? O sea, el nutriólogo en general, desde una visión, pues no quiero decir simplista, pero metodológicamente conocida, es decir, claro, el tejido adiposo pudiera estar mediando un proceso inflamatorio. Pero en esta gráfica, o ni siquiera gráfica, en esta imagen, podemos ver cómo esta inflamación, lo vemos, ¿no? Baja, crónica, pero continua, puede ser uno de los primeros pasos que obviamente no nos vamos a poner a detallar a todos los pasos bioquímicos que suceden, pero es de los primeros elementos, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta, que pudieran estar en el paso 2, ¿verdad?, afectando ese microcosmos, ¿no? El microbioma, la parte gastrointestinal, que hoy se sabe que las personas que tienen depresión, ansiedad o un trastorno psiquiátrico tienen, la mayoría, en los estudios, tienen un tema de disbiosis, ¿verdad? Como un tema importante de crecimiento de pues, organismos patógenos, ¿no? Que aunque no tienen síntomas agudos, como una diarrea, por decirlo, pero sí están causando un proceso de inflamación crónica, pues, y que esto permea en los diferentes sistemas, ¿no? La parte de permeabilidad intestinal, que muchos dudan el término, ¿verdad? Y que lo descartan como, ¿cómo va a ser? Obviamente el intestino es totalmente permeable, ¿no? Y que a lo mejor no se aterriza a lo que quiere decir el término, ¿no? Y de ahí nosotros esto, al final de esta conexión que existe, pues hay alteraciones a nivel neuroquímico, porque tenemos que recordar que el 80%, por ejemplo, de la serotonina se hace a nivel gastrointestinal. Entonces, si la parte gastrointestinal hay un tema les digo, de construcción y de síntesis, pues definitivamente hay alteraciones en los otros sistemas. Y de ahí, a lo mejor lo que ven los psicólogos o los psiquiatras es las alteraciones en conductas, ¿no? Que pasa, obviamente están cansados, ¿no? En la parte de síntomas depresivos, ¿no? El tema de sueño, la falta de interés para la vida. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues cada profesional se enfoca en cada área, ¿no? Entonces, estamos hablando de los nutriólogos, nos enfocamos nada más en la parte sobre peso, obesidad y en la parte de inflamación a lo mejor, ¿no? Si estamos hablando de un gastro o bueno, la parte gastrointestinal y si no es algo agudo, pues ni siquiera lo toman, ¿no? Y a lo mejor los psiquiatras lo ven nada más la parte de bioquímica y los psicólogos a lo mejor se enfocan nada más a la parte de conductas o de pensamientos. Pero no hay esta visión o este ciclo de inflamación relacionado con obesidad y depresión. Entonces vamos, igual se movió, pero esto es lo que nosotros vemos, es como el iceberg, ¿verdad? Estamos viendo esas conductas y no estamos viendo todo lo que sucede alrededor de estas conductas. Entonces, teniendo esto presente, de todo lo que el mundo hoy está, o todo lo que está pasando en el mundo, hay que recordar que la psiquiatría tradicional, y a veces pienso, hasta la nutrición tradicional, a lo mejor, digo, nosotros no somos, o sea, no damos medicamentos, pero pues es un plan de alimentación, ¿cierto? En la psiquiatría tradicional se dan medicamentos. Pocas veces alguien que tiene un trastorno psiquiátrico lleva un acompañamiento psicológico o un acompañamiento terapéutico que sería el ideal, que fuese eso. Y a lo mejor si se nos invita como nutriólogo, es para ver si a lo mejor si es un paciente hospitalizado, si hay algún tema de fármaco-nutrimento, ¿no? A nivel crónico. En general se asocia cuando se habla nutrición con un trastorno psiquiátrico, bulimia o anorexia, pero vamos, como que no se piensa un trastorno bipolar, no se piensa esquizofrenia, porque dices, eso, ¿qué va a ser el nutriólogo? Eso es solamente medicamento, nada más. Y si en su momento hay esa colaboración, creo que aún tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? O sea, en general, en ocasiones se maneja de una manera como muy plana, pensándolo así, de alguien que tiene sobrepeso y a lo mejor no se aborda este bienestar subjetivo, esta parte como psicoemocional importante, y entonces nada más se da un plan de restricción en equivalentes en energía, pensando que eso, obviamente,
¿no? Va a aligerar la carga de inflamación o la carga emocional y lo que sucede a veces es lo contrario, ¿no? Entonces, pensando con este panorama, ¿qué sería la psiquiatría integrativa? Pues la psiquiatría integrativa toma en cuenta elementos no modificables como la genética. Desde la medicina funcional, ¿verdad? O la nutrición funcional, pues la parte genética es algo que se toma en cuenta y a veces me preguntan, ¿por qué nutrición funcional? Les digo, es que, de hecho, la realidad es que no tendría que haber ese apellido de funcional. Toda nutrición, toda medicina, toda rama de la medicina tendría que buscar la mejor función de ese individuo, ¿no? Pero hoy a veces parece que buscamos al contrario, como esa disfunción y nada más nos enfocamos en eso. Pero vamos, pero desde esta visión toma elementos no modificables porque hoy es necesario verlo, ¿no? Hay temas de ventilación que van muy de la mano con problemas ansiosos, con depresión nuevamente resistente, que vamos a ver un poquito más adelante, en temas de esquizofrenia, y que desde una visión integrativa, la alimentación o una suplementación funcional para esta persona puede marcar la diferencia en la calidad de vida que pueda tener. Obviamente hoy, pues no podemos modificar, ¿verdad? O sea, no podemos modificar el momento en el que estamos viviendo. O sea, no podemos decir, quiero cerrar los ojos y no tengo COVID, o no existe el COVID. Pues en este sentido, como lo vimos, ¿no? La situación que estamos viviendo, los cambios de estilo de vida, que estamos más encerrados, menos exposición al sol, más sedentarios, a lo mejor menos consumo de alimentos frescos y son más procesados, un ambiente más tenso, pues eso también puede estar orillando a lo que hablaba, ¿no? La OPS. Realmente estamos en una situación que dentro de los meses y los años vamos viendo pues el margen de impacto que tendrá. Que no podemos modificar donde vivimos, entonces obviamente tenemos que pensar que ahorita estamos en nuestro hemisferio, ¿verdad? Estamos adentrándonos al invierno y que a lo mejor nosotros todavía tenemos y tendremos más exposición a sol, pero quienes viven muy al norte, pues no, ¿verdad? O sea, ellos van a seguir mucho más aislados, con unas temperaturas terribles, con mucho menor, obviamente, acceso, como todos los años, pero entrando a un invierno con 8 meses, ¿verdad? Pues a veces les digo, ¿no? Como esta depresión emocional o hasta nutrimental. Y eso toma en cuenta. Ahora, ¿qué sí podemos modificar dentro de la psiquiatría? Pues se pueden modificar los medicamentos, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro del centro especializado donde hoy colaboro, coordinando la parte de nutrición funcional, somos el primer centro a nivel nacional donde nosotros podemos utilizar este fármaco que se conoce ketamina y que entiendo desde el marco conceptual para muchos, dicen, claro, ¿verdad? Es una droga de uso para la fiesta, ¿verdad? Recreacional. La realidad es que hay mucha evidencia sobre el uso clínico de ketamina para depresión resistente, para migraña, por ejemplo, para insomnio. Entonces, es otra de los estrategias, opciones que puede tener, ¿no? Y que se pueden modificar, los medicamentos se pueden modificar para ver cuál es el mejor. Hay estudios para ver a nivel genético con el fármaco cuál es el mejor para la situación. También se pueden integrar, por ejemplo, dentro de la psiquiatría, la estimulación magnética transcranial personalizada, que también nosotros somos el centro que tenemos un algoritmo, traído de la Universidad del Sur de California, donde tenemos una tasa de éxito del 85%. ¿Por qué digo esto? No por sonar bonito, pero es que muchas personas no saben que en México existe esto. Y que nos dicen, claro, bueno, es que mi vecino tiene una máquina así, entonces no sirve, ¿no? Eso solamente en Estados Unidos, no. Aquí en México existe y para muchos puede representar entre la vida y la muerte. Entonces, el que dentro de la psiquiatría se considere estas opciones, pues qué mejor. Otra cosa que se puede obviamente modificar e integrar es la terapia psicológica. Definitivamente dentro de la evidencia que existe, la rama, ¿verdad? O el tipo es cognitivo-conductual, con sus vertientes puede ser y es la psicología o las estrategias con mayor evidencia y peso clínico, alguien que tiene depresión o ansiedad, pero obviamente hay versiones, ¿verdad? Y hay estilos donde haciendo a veces un mesh de las estrategias pueden apoyar al paciente. Y está la parte de estilo de vida, ¿no? Obviamente el estilo de vida es totalmente modificable, tu patrón de sueño, tu alimentación, ¿no? El movimiento que haces, el manejo de estrés.
Entonces, la psiquiatría integrativa, ¿qué sería? Es ese espacio, ¿verdad? Donde hace uso de todas esas estrategias para el mejor bien o crear la mejor versión funcional de esa persona. Entonces, no solamente nutrición, donde obviamente la nutrición entra la suplementación, obviamente, no solamente el fármaco, sino se toma. De hecho, hoy, por ejemplo, dentro de esto de seguir aprendiendo, estoy en un fellowship, entonces hoy tuvimos una clase, ¿verdad? Y presentaron un caso clínico, y entonces presentaron el caso de una paciente de 48 años, donde de repente, ¿no? Según entra al ER con un trastorno, con un evento psiquiátrico, ¿no? Con psicosis, donde creían que la iban a envenenar o la estaban envenenando. Y en general, nunca nadie preguntó la parte de estilo de vida, la parte si la persona vivía sola, si, digamos, si su manejo de estrés, ¿no? O sea, su alimentación. Nunca evaluaron vitamina D, nunca evaluaron otros elementos que hoy se saben que son mediadores de un evento psiquiátrico de esa índole, ¿no? Entonces, pero como ella estaba tomando un suplemento que se llama ashwagandha, dijeron, obviamente, todo lo malo es a esos 300 miligramos de ashwagandha que está tomando. Evaluando el caso, la realidad es que no. Primero, era de una marca bastante razonable, ¿no? Obviamente, la parte de calidad. Y cuando empiezas a preguntar todo lo que no hicieron, lo que menos causó esa situación clínica fue la ashwagandha, por decirlo así, ¿no? Fue todo el aislamiento, obviamente la reserva de nutrimentos que estaba deteriorada, su inadecuado, apoyo psicoemocional. Entonces, imagínense, y aparte, el médico que lo presentó, ella era una paciente con un apoyo o una necesidad importante de apoyo religioso, y dentro de su historia, hace unos meses, una de las personas de su ciclo más cercano había abusado de ella. Pero claro, la causante era el ashwagandha. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la mayoría en la psiquiatría no toma en cuenta esto, ¿no? Y el nutriólogo a lo mejor menos. O sea, por eso menos, ¿no? Pero hoy tenemos que ver que la edad, obviamente, nuestros hábitos, la parte genética, ¿no? la nutrigenómica, toda esta parte de nutrición, antes decíamos, es que somos lo que comemos, digo, sí, pero lo que absorbamos y lo que metabólicamente usamos, ¿no? Somos capaces de utilizar según, obviamente, la situación clínica que estamos viendo. El uso del ejercicio, movimiento, ya no digo ejercicio, el moverse, ¿cierto? El utilizar estrategias para trabajar el sistema parasimpático, ¿cierto? El uso de fármacos de las personas, todo esto cómo afecta la parte gastrointestinal y nuevamente en esta bidirección, ¿no? Entre la parte gastrointestinal y neurológica, pues tenemos que estar pensando que tenemos que hacer intervenciones personalizadas. Y que los nutriólogos podemos realmente apoyar de manera importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que tentativamente somos expertos, o esperamos, o espero, que sean expertos en el uso de medicina, ¿no? Medicina del estilo de vida, medicina basada en evidencia, y que ustedes pueden aplicar esto, ¿cierto? Porque hay mucho en que se sabe que la alimentación, la cantidad de antioxidantes consumidos, es un valor, es una variable mediadora a síntomas depresivos, ¿sí? La parte del microbioma, ¿no? Este proceso inflamatorio, la parte de permeabilidad, tiene que ser y es un rol modificable, si lo evaluamos, ¿sí? La parte del microbioma, tan es que hoy hay psicobióticos, ¿no? Ya es el término que se está acuñando a estas cepas de probióticos que tienen ese potencial efecto en modificar, y no es como, metamos lactobacilos, entonces voy a ser una buena persona, ¿no? Es decir, estoy tomando ciertos, ¿verdad? O sea, el microbioma se encuentra de esta manera y se está consumiendo esto, y obviamente, es un campo que se está estudiando, pero decir, claro, cierta microbioma, ¿verdad? O el cierto uso de algunas cepas, se está viendo que afecta de manera importante las conductas de las personas. Y el valorar y evaluar el ritmo biológico, ¿verdad? El ciclo circadiano, que en general es algo que también como, es bueno dormir. Hoy, con todo lo que hay de el mal
uso del ayuno, ¿verdad? Y digo mal uso porque obviamente es una gran estrategia si lo sabemos utilizar, que es algo fisiológico y necesario, ¿verdad? Si no, estaríamos diseñados para comer 24 horas al día. Pero tenemos que saber cómo utilizarlo, ¿cierto? Pues tuve la fortuna de coincidir con Walter Longo, el doctor Walter Longo, que es el director del Instituto de Longevidad de USC, y él escribió un libro, ¿no? Y obviamente él dice, yo no soy clínico, yo soy más investigador, dice, pero me sorprende cómo las personas a la ligera hacen sus ayunos de 16 horas y 18 horas sin realmente entender la parte bioquímica del ayuno, ¿no? La parte del ritmo que existe. Entonces, hoy es importante ver en esta parte de ritmo biológico, las horas de sueño, a qué hora te estás durmiendo, ¿no? Vamos, leí un artículo donde el pico del linfocito se da a las 2 de la mañana y entonces dices, ah, ok, pero yo a las 3 de la mañana sigo trabajando o a las 11 de la noche, entonces el que te duermas y a qué hora te duermas, pues es un variable modificable para poner en una situación mucho más vulnerable a tu sistema inmunológico, si lo veo, o hacerlo resiliente. Y de la parte psiquiátrica puede ser pues un valor importantísimo para que haya un mejor, por decirlo así, adaptación al fármaco o resolución pues, de la sintomatología. Existe, pues vamos, esta sociedad de nutrición psiquiátrica donde hay mucha evidencia del efecto de una suplementación funcional. Dice lo que menciona, no es una suplementación agresiva. La parte agresiva no me gusta porque creen que es patológico, pero yo creo que es una suplementación funcional de alto grado, que significa que no es para todos, no es puntualmente preventivo o dependerá de la situación clínica, pero para un paciente donde ya se tiene un trastorno psiquiátrico se tienen que utilizar como hoy entre los casos clínicos que presentan, yo creo que la mayoría se escandalizaría, ¿verdad? Las dosis que se utilizan con muy buen éxito terapéutico y que hoy a lo mejor en ese, nuevamente, prostitución del concepto, si es que nadie no tiene que suplementar solamente con la alimentación, creo que en esta población la suplementación, no creo, estoy convencida, no es suficiente, ¿no? Se tiene que apoyar dentro de un gremio, obviamente, dentro de un grupo importante. Entonces, ¿la alimentación importa? Claro, no solamente la suplementación, porque dijeran, bueno, entonces, pues me suplemento y como chetos, ¿verdad? Y Coca-Cola todo el día, y al cabo tengo, ¿verdad? Mis 3 gramos de vitamina C o magnesio o acetilcolina y no pasa nada. No, porque obviamente lo que hoy se está viendo que es el patrón de alimentación, ¿no? Ahorita igual vamos a ver, o sea, un artículo, pero creo que tenemos que cambiar un poquito esto es a justicia personal, por decirlo así, ¿no? O sea, he escuchado a muchas personas, nutriólogos, que dicen es mejor tomarse una Coca Light que un jugo de naranja, porque obviamente el jugo de naranja tiene mucho azúcar, ¿no? Entonces digo, desde entrada, el azúcar es de caña, ¿no? El jugo de naranja no tiene azúcar, son carbohidratos. De entrada, nada más como definición. Entonces, es decir, no es lo mismo, jamás, nunca se puede comparar esto, porque si nosotros nos quedamos en kilocalorías, pues, no, a lo mejor tiene un mayor beneficio un refresco light, pero desde la parte nutrimental y lo que se conoce, ¿no? Como cosmos nutrimental, pues jamás se puede comparar. Entonces, creo que tenemos desde la rama de la nutrición psiquiátrica o nutrición integrativa o neurología integrativa, que es otra rama, por decirlo así, importante para los nutriólogos, tenemos que empezar a cambiar un poquito el valor que se le da a solamente medir kilocalorías y todos los fitonutrimentos, pues darlos como por perdidos o ni siquiera considerarlos, ¿no? Entonces nosotros, ¿cuál es nuestro rol? Pues obviamente es de tomar bases de la nutrición o medicina, digo funcional, pero vamos, de la medicina bien hecha, ¿no? O de la nutrición bien hecha, no de la nutrición disfuncional, como a veces Ameyal y yo no decimos, que tenemos que identificar pues desde la individualidad bioquímica, ¿no? O sea, si los mexicanos, como muchos sabemos, ¿no? Hay un polimorfismo que tiene que ver con la conversión o uso del ácido fólico. Entonces, a lo mejor, pensando y hacer hipótesis, ¿verdad? Nosotros los mexicanos tenemos que cuidarnos, a lo mejor más que otro
que otro grupo poblacional. ¿Por qué? Porque entonces tenemos sobrepeso, hay obesidad, hay poco movimiento y aparte hay este tema genético que a lo mejor no ayuda a un adecuado uso de un nutrimento importantísimo para la salud mental. Segundo, es centrado en el paciente, no en la disfunción. Es algo que siempre le decimos a nuestros alumnos, ¿verdad? No estás hablando de, es la persona que tiene esquizofrenia, el esquizofrénico, ¿no? ¿No? La persona que tiene esta disfunción que se tiene que apoyar, la persona que tiene depresión, no es el depresivo, ¿sí? Entonces, eso desde ahí hay que escuchar la historia. Hoy hablando con una profesora, ¿no? de yoga funcional, decía, es que nosotros somos como esos caballetes donde el paciente empieza a escribir, ¿no? Como un telar, a crear su historia. Y el caballete que tiene que estar, o sea, tiene que estar ahí sosteniéndolo, ¿cierto? Entonces creo que es eso, nosotros tenemos que escuchar esa historia, empezar a hilar ¿verdad? Esa historia y después contársela al paciente, porque cuando le escuchan de nuestra voz, a lo mejor ellos entienden algo que no habían visto, pueden ver conductas que nunca se les habían de alguna manera hecho referencia. Entonces nosotros somos importantísimos. O sea, obviamente el psicólogo, ellos lo saben, pero el nutriólogo somos una variable que podemos ayudar o dañar mismo el proceso clínico terapéutico y al mismo paciente. Pues evaluar al paciente de un enfoque funcional, no solamente quedarnos con lo que ya sabemos, tenemos que identificar si ese patrón de alimentación es rico en vitamina D, ¿no? Minerales importantísimos para la parte de conversión y síntesis de neurotransmisores y en general el sistema. Marcadores inflamatorios, ¿no? Obviamente, y de eliminación. Eliminación estamos hablando de eliminación y biotransformación, que comúnmente la gente y en general los bloggers hoy hablan de detoxic, ¿no? Todo detox o detoxificación. Creo que realmente es biotransformar y tener una adecuada eliminación. Y por último, obviamente, tener una visión a lo mejor complementaria de la antropometría. Hoy vamos dentro de algunos elementos nuevos o como marcadores que se pueden tomar novedosos a futuros. Es el ángulo de fase, quienes tienen obviamente un equipo, como InBody, por ejemplo, que mira esto, pues ha llegado a correlacionar con niveles bajos de vitamina D en personas con obesidad. Entonces, vamos, es una rama totalmente pues, abierta a la investigación, y que la vitamina D es una prohormona sumamente importante para la parte inmunológica, como seguramente ya lo habrán ustedes visto a lo largo de estos 6 meses, ¿verdad? Pero la parte de psiquiatría nutricional es vital. Obviamente, vamos, los procesos de metilación y, bueno, se repite la parte, vamos, de evaluar el bienestar subjetivo. Hoy no solamente es me siento bien, sino realmente evaluarlo con algunas estrategias. Desde la psicología positiva es importantísimo evaluarlo como las fortalezas de carácter, que son estrategias, son herramientas, más que nada herramientas importantísimas dentro de la psicología positiva, que quienes obviamente ya las aplican, pues pueden ver que esto para el paciente les da una visión diferente de las conductas, una visión diferente de lo que están haciendo, ¿no? Uno de los elementos que siempre mencionan, el consumir frutas y verduras aumenta el bienestar subjetivo. Dicen, claro, es que eres más saludable. No, lo que pasa es que me creo más saludable, considero, ¿sí? Entonces, porque es totalmente subjetivo. Pues creo que nosotros tenemos que en esta historia del paciente buscar no solamente lo patológico, sino desde la psicología positiva, que es el estudio clínico, metodológico del bienestar, pues tomarlo como algo importante. Recordar que lo que vemos no es lo que está sucediendo, ¿sí? Porque ya vimos que puede haber muchos elementos obviamente disfuncionales que no estamos considerando y que tenemos que evaluar y que el nutriólogo puede aportar mucho al campo y que tenemos que educarnos todo, ¿no? Obviamente, dentro de este fellowship, pues mi fortaleza es el área de oportunidad de otro y viceversa. Yo jamás voy a medicar, aunque esté con eso no es mi área, no tengo, vamos, ni siquiera el interés. Aunque yo sepa y me instruya en eso es el psiquiatra, esa es su fortaleza, ese es su castillo. Mi castillo es la parte de estilo de vida. ¿Cómo podemos hacer un gran fuerte, por decirlo así, uniendo fuerzas?
uniendo conocimiento, buscando la mejor versión, ¿no? Y no centrarnos solamente como, claro, es que existe esta dieta sin tomar en cuenta todo. En la parte de tratamiento puntualmente, de nutrición, obviamente hay evidencia sobre el uso de una dieta cetogénica para situaciones psiquiátricas, por ejemplo, como esquizofrenia, por ejemplo, pero aún así no es para todos, no es algo vamos, claro que sea para todos los pacientes en todo, vamos, el lapso clínico. Yo creo que se tiene que individualizar. Quería decir este puntual porque es una de las cosas que, claro, ¿no? La dieta cetogénica sirve para todos. De hecho, dentro de los grupos clínicos, los psiquiatras mencionan, vamos, en este gremio, que el uso de la dieta cetogénica a largo plazo puede llegar a cambiar el microbioma y a su vez, pues, detonar un mayor síntomas de ansiedad. Entonces, en resumen, tienes que evaluar y tenemos que ver la situación. Hoy, ¿qué es lo que más se sabe? Voy a prender la luz, creo. Listo, perdón. Entonces, hoy lo que más se sabe es que son los patrones de alimentación los que tienen un efecto inversamente. A mejor patrón, a mayor consumo de antioxidantes, menos síntomas. Entonces, eso es importante tenerlo claro. No es una dieta, sino un patrón. Con todo lo que lleva, porque un patrón, ¿verdad? Patrón de alimentación mediterráneo no solamente lo que consumes, hasta cómo se consume. Entonces, esto es importante, pues, tenerlo presente. Y ya si hablamos como muy a detallado, obviamente hay ciertos suplementos, y aquí puse algunos, estos no son todos, que se utilizan de manera cotidiana, aunado a la parte farmacológica, buscando que el fármaco pues sea la menor parte, si lo hablamos en proporción. Ahora, pacientes que siempre tengan que utilizar fármaco, y eso no es bueno ni malo, es parte de lo que obviamente se tiene que trabajar. Pero vamos, si se puede ayudar con esta visión diferente o mucho más rica en estrategias, pues al final recordar que no somos nosotros, sino es el paciente. Estamos buscando la mejor función de ese sistema. Y esto no es nuevo, y estamos por terminar, esto no es nuevo, esto tiene desde los años 50, ¿sí? Vamos, a lo mejor dicen, bueno, son 50 años, son más de 50 años. El doctor es un psiquiatra, el doctor Abraham Hoffer, que fue compañero de Linus Pauling, por ejemplo, quien haya escuchado el término de medicina ortomolecular, eran compañeros. Entonces, realmente él empezó a prescribir a pacientes que tenían esquizofrenia con niacina B3, 4 gramos. Y para su sorpresa, y obviamente para la sorpresa del gremio de ese momento, pues las personas salían. Y entonces le decía, a ver, espérame, entonces no es que la persona ya nació esquizofrénica y por siempre va a ser así. Se dio cuenta que la mayoría de los pacientes que tenían síntomas o rasgos con una suplementación son 4 gramos. Estamos hablando de 2000% más de la ingesta diaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no es nuevo, solamente se tiene que ir aterrizando, ¿verdad? Al tiempo en el que estamos y obviamente a la evidencia. Tratar la parte de ejercicio, la parte de sueño, que la mayoría vamos, son los que estamos aquí, ¿verdad? A lo mejor lo utilizan dentro de su marco clínico cotidiano, pero a lo mejor verlo con una visión diferente, ¿no? Desde si es psiquiatría nutricional, verlo como verlo si está trabajando con niños, con adolescentes, lo importante que es en esta etapa estas dos estrategias, tan importante como la alimentación, o hasta más, creo, ¿no? Y que hoy la medicina del estilo de vida, que es otra rama, a lo mejor no dicen, es que la medicina del estilo de vida y la medicina funcional tienen mucho, sí, o sea, a lo mejor es el mismo concepto con diferente nombre, ¿verdad? Pero que al final lo que se quiere es tratar que la gente vea o el paciente vea que estos son factores protectores para la parte psiquiátrica, para la parte, obviamente, de salud mental. Y que habrá momentos que no lo quieran hacer, ¿verdad? Y que a lo mejor nosotros digamos, híjole, pero mejor no me meto en la parte emocional porque ni sé, entonces mejor ni refiero,
o no, mejor tiene un poco de insomnio, no, mejor descartamos como algo relevante para esta población. ¿Por qué? Porque hoy, obviamente, estos datos nos dicen que hay comorbilidades asociadas, ¿verdad?, a la situación que está pasando, y que hoy es una gran oportunidad, pero creo que nuevamente nos estamos quedando cortos, decir, ah, claro, ¿verdad? Entonces tienen que dejar de comer solamente con todo el nuevo etiquetado, ¿verdad? Es dejar alimentos ultraprocesados y solamente eso tienen que hacer. Creo que vamos, es más allá. Desde lo que es mi campo de especialidad, creo que es una gran oportunidad para que la gente vea cómo la parte de salud mental, la parte bioquímica, metabólica está relacionada, porque hoy se sabe que niveles bajos de vitamina D te ponen en más riesgo metabólico a complicaciones si te infectas de COVID. Desde la parte de psiquiatría nutricional sabemos que niveles bajos de vitamina D se asocia a depresión y ansiedad. Entonces creo que vamos, es hacer mejor las cosas. Me encanta esta frase, este es un libro que igual pueden, quien le interese, ¿verdad?, empezar a leer como un inicio. Es hacer mejor lo que, dice, antes hacía lo que creía que era mejor, hoy que sé más, pues lo trato de hacer mejor. ¿Pero qué es eso? Ame y yo siempre decimos, antes hacíamos nutrición disfuncional. Hoy con lo que hemos aprendido, lo que cada una ha aprendido, pues hacemos una mejor versión de la nutrición. Ya funcional o no funcional, es una mejor versión de la nutrición que lo compartimos con nuestros alumnos que tenemos fortuna de coincidir o en estos foros, ¿verdad?, o con nuestros pacientes. Ahora, si ustedes creen que ustedes necesitan ayuda, puntualmente quienes nos están viendo, a lo mejor no de nutrición porque ustedes son expertos en eso, pero si creo que necesito un apoyo, pues está esta clínica, o sea, de verdad, o sea, el centro es el único centro que utiliza este modelo integrativo y qué mejor poderlos ayudar. Entonces, pues bueno, con esto termino, por si hay alguien que tenga alguna duda relacionado. Muchas gracias, maestra Jennifer. Vamos a proceder a momento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, escribirla en el chat. Me da gusto ver a uno de mis alumnos de PIR por ahí. Así dije, yo las conozco. ¿Nadie? Te reencuentras, ¿no? Por el momento no hay dudas. Bien, pues espero que les haya, vamos, qué tan importante es regular nuestra alimentación con nuestros ciclos circadianos. ¿Qué tan importante? Es muy importante. ¿En qué sentido? Hoy se llama psiconutrición, no, crononutrición, no es el término. La parte del uso dentro, ¿no?, de la nutrición, de los horarios. Hay el doctor Panda, ahorita no recuerdo el nombre, él es experto en el estudio, ¿verdad?, del ritmo biológico, fisiológico con el ciclo circadiano. Y obviamente, vamos, hay estudios que hay modelos, obviamente maurinos, ¿no? O sea, en ratas o en changos, creo que tienen unos, donde evalúan nuevamente a ciertas horas del día cierta segregación de hormona o enzima, y que obviamente, vamos, cuando tratan de hacer esa, pues, traslape, ¿no?, a la parte clínica humana, eso te dice que los humanos tenemos que tener en cuenta, no es solamente lo que estás comiendo, sino a la hora que la comes. Entonces, y no es decir, claro, no comas fruta después de las 6 de la tarde, ¿no? Es como de los mitos que escuchas, pero decir, bueno, a las 6 de la tarde y te vas a dormir a las 2 de la mañana o a las 10 de la noche, en general se tiene que evaluar. Yo creo que por eso la parte de tener tiempos restringidos en la noche, ¿verdad?, la parte de ayuno fisiológico y su beneficio en muchas áreas, por ejemplo, en resistencia a la insulina. O sea, no sé si respondí. Hay otra pregunta de Sofía que dice, en alguna lámina vi el concepto psiconutrimento. Es psicobiótico,
¿verdad? O sea, la parte de los probióticos, hoy lo utilizan como psiconutrimentos, realmente son más como esos nutrimentos que se utilizan, por ejemplo, la N-acetilcisteína, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O B3, que a veces en la literatura se les pone al final, que es una etiqueta, prácticamente, para hacer a lo mejor puntual o enfatizar que ese nutrimento se utiliza o se utilizó como parte del tratamiento psicológico. Lo pueden encontrar así. Perfecto. Luego, excelente conferencia. Tengo una duda. ¿Podemos evaluar la salud mitocondrial dentro de un examen bioquímico? Híjole, o sea, de manera a lo mejor sí, o sea, vamos, dentro de la salud mitocondrial, dentro de los estudios que hay como sugeridos, por ejemplo, podría ser, digo, y esto ya es a lo mejor complicado, la verdad, complejo y costoso aquí en México, el estudio de ácidos orgánicos en orina como marcador indirecto de algunos ácidos orgánicos necesarios, el medir ácido metilmalónico como un marcador obviamente mucho más puntual de concentración de B12, importantísimo para la salud obviamente mitocondrial, o FIGLU, que es nuevamente para ácido fólico. Entonces, creo que es más que nada eso. Claro, obviamente hay disfunciones, vamos, genéticas, ¿verdad? Que tienen que ver con polimorfismos y que tienen, o sea, a nivel, obviamente genético, ¿no? Que tienen que ver directamente a nivel mitocondrial, pero eso por lo generalmente se ve o sea, con estudios, o sea, de chiquitos, o sea, de recién nacidos, pero bioquímicamente creo que serían las maneras en que se puede buscar hacer, ¿no? Maestro, eso excelente del PRI, perdón, del PIR, muchísimas gracias, además de la vitamina D, niacina, zinc, que otros entran en esa categoría, obviamente magnesio, B3, o sea, en general todo el complejo B, y en general, vamos, son todos los nutrimentos. Por ejemplo, hoy en esto que decía, ¿no? Que el inositol hoy en estos casos clínicos que les digo que estuve, en este caso el inositol también, o sea, hacían esa mención como un nutrimento, si lo veo así, ¿no? Como un fitonutrimento importante para el manejo de ansiedad en dosis altas. Entonces yo creo que todos los nutrimentos hoy pueden entrar dentro de esa categoría. Es solamente a lo mejor la etiqueta que se usa, pero es importante que aquí nosotros los podamos saber cómo utilizar, ¿no? Creo que sí. Todo va de la mano, es equipo multidisciplinario, sin embargo, en la consulta privada bien se puede apoyar en la suplementación sin miedo a las mejoras del propio paciente. Se puede realizar con seguridad, tomando en cuenta los bioquímicos. A ver, no entendí, a lo mejor lo leí muy pronto. ¿Se puede realizar? Claro, se puede. Yo creo que se puede hacer una suplementación, se tiene que evaluar, eso es importantísimo. Obviamente, vamos, hay niveles que dicen, es que estoy tomando 4,000 unidades internacionales, ¿me preocupa o no? Yo creo que, vamos, es preguntarte cuánto tiempo estás tomándolo, si lo estás tomando con K2, o sea, que es otro nutriente importantísimo para la parte de tiroides. Entonces, creo que se puede hacer un uso de la suplementación. El ideal es que esté monitoreada por alguien que sabe, ¿no? El ideal es que esté medida puntualmente en sangre, pero hay otros que es difícil. Tenemos que estar como muy abiertos a la parte del uso clínico, por decirlo así, de signos, de síntomas, de evaluar el bienestar subjetivo de las personas, ¿no? Entonces creo que es importante. ¿Así voy bien, Jorge? O sea, ¿puedo ir respondiendo? Ok, perfecto. Adelante. Soy psicóloga certificada en psicología positiva. Hoy confirmé que el bienestar subjetivo es compromiso de todas las profesiones. Por supuestísimo, por supuestísimo. O sea, realmente tenemos que tenerlo presente siempre y que lamentablemente a veces se cree que solamente es dentro de la psicología positiva. Los que tenemos la fortuna de haber conseguido con alguien que nos invita, ¿verdad?, a incluirlo, es vital. Muchísimas gracias, Berta. Excelente plática, mil gracias a ustedes. ¿Qué cepas deberíamos buscar en probióticos para apoyar a pacientes con depresión? En su experiencia, ¿cuáles funcionan más o ya existen productos especializados? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque la verdad, no les, o sea, aunque supiera, y lo cual sé, pero decirle que sepa, hay que irnos hacia atrás. En general, si hay un tema gastrointestinal, yo empezaría por ahí. Por ejemplo,
las cepas que están más estudiadas, por ejemplo, hay un producto que se llama Glutapac R, ¿no? La parte del Reuteri, eso obviamente es una cepa altamente estudiada para la parte de apoyo gastrointestinal, como el Saccharomyces boulardii, ¿verdad? Que obviamente es otra cepa, ¿verdad? Totalmente de otra familia, ¿verdad? Que obviamente también se sabe que tiene un gran apoyo en la parte, vamos, inflamatoria, o antiinflamatorio, si lo ve así. Entonces, yo creo que es importante evaluar al paciente, a lo mejor apoyarse de un médico o de alguien que tenga como mayor uso de esa área, porque a veces se suplementan, se dan probióticos como si fueran chochos, y a veces hasta los chochos se les tiene que tener respeto, ¿verdad? A la homeopatía. Y entonces dicen, es que le dolió la panza, le dio diarrea y eso, porque posiblemente, vamos, el agregar cepas antes de acomodar las que hay, ¿verdad? Causa mucho problema. Entonces, antes, aunque sean lactobacilos, aunque sean marcas muy buenas, primero se tiene que evaluar, y a lo mejor cosas tan especializadas como un que se llama perfil gastrointestinal, que claro, es carísimo y te dice todas las cepas, o sea, patógenas que existen, ¿verdad? Es caro, es poco accesible, pero creo digo, antes de llegar a eso, hay muchos otros estudios o evaluaciones que se pueden hacer antes de suplementar a la ligera. Creo que la alimentación puede ser un buen inicio, ¿no? Y trabajar la parte gastrointestinal. Muchísimas gracias. Ya existen, eso sí, en Estados Unidos ya existen productos especializados con poco fundamento, creo que es más mercadotecnia, pero vamos, es importante evaluar las cepas. Dice, me interesa mucho lo que menciona de estimulación magnética transcraneal. Usted ha trabajado con esta técnica, ¿sabe si con esto se pueden modificar ciertas conductas alimentarias? Pues mira, la estimulación magnética transcraneal, obviamente, vamos, es algo que se ha utilizado, yo creo que ya tiene 20 años o más. El tipo de algoritmo que se tiene en la clínica es un algoritmo que se hizo, que se gestó en la Universidad del Sur de California, y tiene una tasa de éxito mayor al otro. ¿Por qué? Porque se personaliza. Está tremendo, de verdad, nomás porque igual por falta de tiempo no hemos. Pero lo que yo he logrado ver en pacientes en niños que tienen autismo, puntualmente que las conductas son muy evidentes, después de un tratamiento de 20 o 40 sesiones, no puedes creer que fue el mismo paciente que llegó antes. O sea, de verdad. Entonces, en la parte de conductas alimentarias, yo creo que alguien que tiene depresión, por ejemplo, resistente, donde obviamente que a lo mejor es muy probablemente que tenga sobrepeso, y entonces es que por más que yo le hago la dieta, ¿verdad? Y no, y aparte tiene otras comorbilidades como el insomnio y otros temas importantes, la estimulación magnética transcraneal personalizada puede ser una gran herramienta para manejar el diagnóstico o la parte neurológica que está mediando tu conducta de consumo. ¿Qué quiere decir? Que obviamente no es que, es que alguien que come mucho, que vaya a la estimulación, no. Tendrías que ver qué es la situación que lo está llevando a consumir mucho, o alguien que tiene PTSD, en español se llama postraumático, es síndrome de estrés postraumático exactamente, que obviamente también se trata con con una excelente tasa de éxito. Son personas que a lo mejor tienen conductas de consumo, ¿no? O sea, de sustancias que son, pues, nocivas, y de ahí obviamente se puede partir. Entonces creo que sí puede ser una excelente herramienta si ustedes tienen pacientes, a lo mejor vamos a darles esta información para que vayan a una evaluación a ver si son candidatos o no para la estimulación o ketamina, por ejemplo. Muchas gracias. A ver, ¿qué otro? En Hospital Frei Bernardino Álvarez hubo el primer diplomado en psicogeriatría para nutriólogos, psicólogos, enfermería y médicos trabajando juntos. ¡Wow! La verdad, vamos, qué bueno que hay ese tipo, digamos, de temas, vamos, que ya se están haciendo, y que la verdad se empiece a gestar en las diferentes áreas, y que mejor un hospital obviamente especializado dentro del gremio lo puedan hacer. Qué excelente. Muchos saludos. Ay, Carlita, muchas gracias por estar. Excelente ponencia, mucho material. Y por eso
puede no haber muchas preguntas. Estoy por capacitar a una población en la sierra. ¿Qué opciones crees que podemos ofrecer para personas con bajos recursos y poco acceso a suplementación? Creo que ahí, por ejemplo, hacer mucho uso, ellos, o sea, ¿no? El hecho de alimentos frescos, creo que es un beneficio, vamos, es algo que ellos crecen su propio, ¿no? Entiendo, su propio alimento. Creo que la exposición de sol es poco utilizable, en general ese miedo, ¿no? O sea, el decirles el, la importancia del sol, que probablemente ellos lo hacen. Y otra cosa que creo que ellos no tienen, vamos, unos ritmos biológicos tan desfasados, será cosa que evalúes. A lo mejor, vamos, no tienen el celular aquí, ¿verdad? Ni el Netflix aquí, sino al contrario, o sea, ellos se va la luz y se duermen y se despiertan. Entonces creo que ayudarles a ver la importancia de lo que ya tienen, ¿no? O sea, realmente alimentos mucho más frescos, menos contaminados, el uso, el beneficio del sol, ¿verdad? El beneficio de una hidratación, la importancia, vamos, de ellos exponerse, de hecho, exponerte entre las 7 y las 9 de la mañana, obviamente en la luz del sol ayuda a tener un sueño mucho más reparador, ¿no? Por la parte de secreción de melatonina desde esa hora. Entonces creo que hacerles énfasis de eso, a lo mejor comer más productos dentro de las preparaciones, buscar que sean también crudos, o sea, las verduras crudas por esta importancia de la vitamina C. Yo creo que ellos tienen herramientas o cosas que a lo mejor no ven como algo beneficioso. Ese sería a lo mejor lo que yo te puedo decir, es que rescaten lo que a lo mejor ya hacen y saber que eso es algo que los está protegiendo, ¿no? Y no los pone en desventaja. Creo que podría ser algo. Muchas gracias. Sí, a estudiar e investigar más. ¿Qué opinas de la dieta cetogénica y ayuno intermitente en pacientes psiquiátricos? Mira, en este fellowship que estoy cursando, hay muchas pues, posturas diferentes. Para un paciente hospitalizado, si es el tipo de dieta que se prescribe, y estás hablando, vamos a casi un 10%, 5% de hidratos de carbono, obviamente, o sea, muy bien llevado en la parte de suplementos, ¿no? Por ejemplo, ya manejan, o sea, magnesio, zinc, vitamina C, vamos, por la situación. Y sé que si salen, ¿no? Y que tienen un muy buen, pues, desenlace clínico. En paciente ambulatorio, obviamente lo que mencionan, como la mayoría, ¿verdad? Que llevar una dieta cetogénica en alguien psiquiátrico funcional, que significa que él es el que ¿no? se cocina, se prepara, pues a lo mejor a veces es complicado dentro de su vida y tendría que llevarse como muy bien o bien estructurada y con una adecuada y perfecta suplementación. El ayuno es algo que sí pudiera ayudarle, pero tiene que ser un ayuno fisiológico. Por ejemplo, ahorita no recuerdo el nombre, pero es de los como doctores a nivel de psiquiatría integrativa. Es un gran, vamos, empuja a la parte de ayuno, pero dice, tiene que ser un ayuno, vamos, 12 horas, 14 horas, y no es para todos. Eso creo que es lo más importante, no es para todos. Ahora, si estamos hablando de alguien que no es funcional, vamos a decir, que la familia lo está llevando su alimentación y la persona lo consume y la persona lo puede, vamos, el paciente realizar, pues creo que es una buena estrategia. Entonces creo que sí, en pacientes no hospitalizados puede ser un reto, pero la evidencia es inconclusa en general. Este grupo te dice que puede ser una buena herramienta bien suplementada. Muchas gracias, Claudia. Es muy importante el trabajo multidisciplinario en la salud mental para la prevención, control y manejo de esta área. ¿Qué más? ¿El uso de edulcorantes no calóricos se podría relacionar con trastornos depresivos o ansiedad? Pues mira, ¿cómo empiezo? Hay cierta evidencia donde se ha asociado el uso de edulcorantes al desarrollo de disbiosis, permeabilidad intestinal y o hasta resistencia a la insulina. Entonces, estoy haciendo esa inferencia, pudiera ser un mediador indirecto del desarrollo de depresión y ansiedad. Y digo indirecto porque obviamente se tiene que tomar el contexto. En niños, ay Dios, en niños, la parte de colorantes, obviamente sí, porque algunos funcionan como adaptógenos,
pudiera causar algunos cambios de conducta. Pero que, es decir, los edulcorantes causan ansiedad. El que está más estudiado es obviamente es el que está en la Coca Light, ¿cómo se llama? El aspartame, exactamente. Ese puntualmente es el donde sí hay muchos estudios, obviamente casos clínicos, perdóname, o sea, como casos clínicos reportados donde personas que empezaron a consumirlos empezaron a tener como migraña, malestar y cambios en conducta o síntomas psiquiátricos, y cuando se eliminaron obviamente su alimentación, regresaron. Pudiera ser que tienen un tema de biotransformación y eliminación, y por eso no son incapaces de eliminar, porque es, ¿no?, fenilalanina, ahorita no recuerdo los otros dos, pero que tienen que ver con esta parte de trastornos conductuales, ¿sí? Entonces sí, puntualmente es ese el que se ha asociado en personas adultas, es donde más. Esperen, ¿cuánto está listo? Listo. Voy bien, tú me dices, Jorge. Sí, sí, no, vas bien, vas bien. Ok. Muchas gracias por las porras. La estimulación magnética está indicada con un niño con autismo de 17 años, sí. De hecho, hemos tenido pacientes de 3 años, adultos, entonces definitivamente ahí más que nada es el equipo que está en Nueva York realmente es el que hace si la estimulación es la mejor opción para la persona, pero sí, de hecho, vamos, desde los 2 años y medio, 3, es cuando se puede hacer el uso de estimulación. Lo menciono porque yo he trabajado con esta técnica en pacientes con trastornos por atracón, depresión, ansiedad y algunas otras patologías, y es una técnica que ayuda a potenciar los efectos de los tratamientos. Sofía, perdóname, perdí no sé qué técnica, pero a lo mejor la de estimulación. Sí, se refiere a la pregunta anterior que decía que le interesa mucho la estimulación magnética transcranial. Ok, entonces sí. Sí, por supuesto. O sea, las personas que tienen depresión y ansiedad, por supuesto, se ven sumamente favorecidas con este tipo de tecnología. Y que obviamente, vamos, cuando hay este esquema de ansiedad o depresión aunado a un trastorno, obviamente por atracón, la conducta relacionada a esta parte, si lo veo es eléctrica, pues cambia, ¿no? Como yo creo que lo has visto, vamos, cambia radicalmente todo, ¿no? O sea, su estilo de vida de las personas. Muchas gracias a ustedes. Mi primer ponencia es Zoom de COA, pero me encantó y felicito por el tema. Muchas gracias. ¿Cuál es la inversión inicial que requiere la intervención psiquiátrica integrativa? Yo creo que depende, vamos, o sea, desde el modelo que nosotros tenemos en la clínica, pues dependerá si llegan primero conmigo, ¿no?, a consulta, y obviamente que la mayoría de las veces se deriva a la parte, obviamente, o sea, nuestro psiquiatra o el neurólogo. Por ejemplo, trabajamos con una pediatra funcional, entonces a veces los niños con autismo que llegan conmigo, pues prácticamente quien lo lleva es ella. Entonces, todo depende cuál es la situación, ¿no? Si solamente es ketamina, si solamente es nutrición, si solamente es, pero en general se aborda desde pues tripartita, ¿no? Para realmente abordar pues todas las áreas en la persona. Muchas gracias por la conferencia. Totalmente a favor de ver a nuestros pacientes de forma integral. Ellos se benefician mucho y agradecen la empatía. A veces las consultas obviamente no alcanza la parte de nutrición, pero pues creo que es importante ir trabajando, ¿no? Como dicen. Y terminamos. Listo, muy interesante tema. Gracias por la información. Saludos, Jennifer. Saludos, Israel. ¿Y dónde se puede estudiar nutrición funcional en México? Chispas, ok. Pues miren, Ameyal y yo que estamos igual certificadas en medicina funcional, ese es importante, porque no hay como nutrición funcional. O sea, realmente el Instituto de Medicina Funcional es el gremio, digo, colegiado a nivel ahorita internacional con mayor peso, porque te certifican y pasas por todo un proceso, ¿no? De nutrición funcional hay a lo mejor algunos grupos que se están gestando en el extranjero que toman elementos de la medicina funcional y lo ponen. Nosotros en la maestría de nutrición clínica damos la clase de nutrición funcional a los alumnos, pero realmente, vamos, es una probada, si lo veo así, ¿no?
Creo que ya hay diferentes grupos aquí en México como que empiezan a mencionar. Yo creo que a veces es lamentable. ¿En qué sentido? Que confunden suplementación con nutrición funcional. ¿Sí? O sea, que creen que solamente el uso de alimentos funcionales, ¿no? Me da muchísima risa porque un día me preguntaban, Jennifer, ¿un alimento funcional? Y yo, los nopales. No, 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 funcional, funcional. Y yo, o sea, los frijoles. Me dicen, yo, bueno, es que si yo, los frijoles tienen melatonina, entonces solamente tienen triptófano, son funcionales, o sea, te sirven en la noche para dormir mejor. Entonces esperaba que le dijera así de la sal de traída de Timbuktu, ¿no? Pero eso es algo que los nutriólogos hemos hecho, ¿no? Con mucho marketing a lo mejor disfuncional. Pero vamos a hacer algo, ¿verdad? El COA y vamos a hacer algo de nutrición funcional. Entonces, obviamente, esperen que llegue, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos, realmente que haya una visión real de nutrición funcional con el modelo de atención nutricia y que no se confunda en suplementación solamente porque entonces queda pues así chiquitito. Listo, creo que lo logré. Perfecto, Jennifer, muchísimas gracias. Y efectivamente, como dice Jennifer, próximamente habrá noticias sobre el tema, así que esperen y estén conectados en las redes de COA, ¿vale? Pues muchas gracias a todos por su tiempo y por estar presentes en esta ponencia. Y muchísimas gracias a Jennifer por tu tiempo y por compartir todo lo que has aprendido a lo largo de los años. Esperemos que no sea la última vez que estemos en este tipo de eventos. No, obviamente yo feliz de compartir y bueno, cuídense muchísimo. Me dio mil gusto como leer a unos exalumnos y no, y a los que no, obviamente vamos, eventualmente los conoceremos por aquí. Muchas gracias Jorge, Elisa, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, que descansen. Bye. Les mandaré el enlace para los que no alcanzaron a ver completa la conferencia. ¿Sale? Hasta luego, bye.